se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Amén. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, 1:7, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, yo en esta mañana oro, Señor, y pido, Señor, tu bendición en esta mañana. Sé tú hablando, Señor, sé tú tocando a los corazones. Mi Dios, mira tú la necesidad de cada hermano y cada hermana, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser luchadores dentro de tu voluntad. Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad de nuestra vida y que tú seas siempre por encima de nosotros, Señor, y tu voluntad sea por encima de nuestra voluntad, Señor. Ahora sé tú hablando, yo reprendo todo espíritu de cobardía, todo espíritu de disensión, todo espíritu de división en esta mañana. Y en el nombre de Jesús yo desato el Espíritu Santo, hablando a cada vida, Espíritu Santo tocando a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En primer lugar quiero hablar acerca del conflicto o de nuestro conflicto. Y siempre hay un conflicto que se levanta dentro de nosotros cuando queremos hacer la voluntad de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí que me ha pasado, que cuando digo de hacer decisiones para Dios, es como si el mismo infierno se viene en contra de nuestra vida para que no hagamos aquello que hemos decidido hacer dentro de la voluntad de Dios. Y Jacob era un joven, era un hombre ya que estaba cansado de sí mismo y él decidió luchar con Dios para obtener la bendición que viene de parte de Dios. Si hay un conflicto en nuestra vida y en nuestras carnes, es que muchas veces nuestra carne se opone a que Dios nos bendiga. Muchas veces nuestra carne se opone a que Dios se mueva en nuestra vida. Dice la Biblia que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que cuando pasaban los apóstoles no necesitaban orar por nadie, sino que la misma sombra de ellos sanaban a los enfermos. Es decir, ellos habían aprendido a confiar en Dios, a poner su confianza en Dios y a saber de dónde venían sus fuerzas. Hay un conflicto que se levanta en la persona que decide hacer la voluntad de Dios y levantarse el infierno en contra de uno. Pero déjame decirte una cosa, que si tú decides hacer la voluntad de Dios, si tú necesitas hacer un compromiso con Dios, Dios va a bendecir tu vida y Dios va a prosperar tu vida. Aleluya. Pero necesitamos estar dispuestos a hacer compromisos con Dios. Yo no sé cuánto hace que tú no haces trato con Dios o que tú no te comprometes con Dios. Y ojalá que cada día tú aprendas a comprometerte con Dios. Porque cuando nosotros nos comprometemos con Dios, somos hijos de Dios y estamos comprometidos con nuestro Dios, con nuestro Maestro y con nuestro Salvador. Cada día en la vida nos cuesta, ¿verdad? Cada vez que nos levantamos necesitamos hacer un compromiso. Señor, me comprometo a no pecar en este día. Espíritu Santo, yo te pido que tú me guardes. Y ojalá que en tu vida haya decisiones importantes, promesas de parte de Dios. Yo he oído a hermanos orar por bendición de parte de Dios y proclaman las promesas de parte de Dios. Hermanos, si tenemos más de 3.200 promesas en la palabra de Dios, que son nuestras promesas, que son las promesas que Dios nos ha traído para nosotros. Pero depende de nosotros si las cogemos o no las cogemos. Muchas veces decimos, Señor, tú dices en tu palabra, pero no lo creemos. ¿Por qué? Porque no accionamos esa palabra que Dios nos ha dado. Esto es igual que si yo te digo, yo te doy 20 euros si vienes a mí.
Pero para que yo te pueda dar 20 euros, tú tienes que venir a donde yo estoy, alzar la mano y coger los 20 euros. No vas a pretender que los 20 euros vayan volando a tu bolsillo, ¿verdad? Igualmente es en esta mañana. Cuando hacemos un compromiso con Dios, nos comprometemos, nos esforzamos y andamos conforme a la promesa que Dios ha traído a nuestra vida. Más de 3.200 promesas hay escritas en la Biblia para usted y para mí. La pregunta en esta mañana es cuánto realmente cogemos las promesas de Dios y las hacemos nuestras. Esta es mi palabra, esta es la promesa que ha dado mi Padre para mí. ¿De qué te vale ser rico? ¿De qué te vale ser hijo de Dios? ¿De qué nos vale tener todas las promesas de parte de Dios si los cristianos no cogemos ni el 3% de las promesas de parte de Dios y las aplicamos a nuestra vida? Yo recuerdo el año pasado por estas fechas, yo estaba bien malo, yo estaba bien desconectado de todo. Pero vino Dios y tocó y me dijo, aún tengo mucho que hacer contigo. Y hermanos, el resultado está que en 42 kilos han quedado en 64 kilos. Tengo que ponerme a régimen. Pero Dios ha respondido y Dios ha empezado a hacer el trabajo, aleluya. Y muchos días me vienen ataques del diablo, ¿sabe? Queriéndome decir, sigues enfermo. Y muchas veces cuando como algo me vienen ganas de vomitar. Pero yo tengo que decir al diablo, diablo, eres mentiroso, porque Dios ya me dio la victoria y tú no me la tienes que quitar. Pero con todo y con eso muchas veces voy y tengo que vomitarlo. ¿Por qué? Porque se me olvida agarrarme de la palabra de Dios, agarrarme la promesa que Dios me dio, diciendo yo aún no he acabado contigo. Jacob cargaba la lucha del pasado, de la circunstancia del pecado que él había cometido contra Dios, contra su padre y contra su hermano gemelo Saúl. Y esto era el conflicto para que él no cogiera bendiciones de parte de Dios. Si se conoce la historia de Jacob y Saúl, eran hermanos gemelos, ¿verdad? Pero este Jacob fue más listo y vendió a su hermano su primogenitura por un plato de lentejas. Ahora la pregunta es, ¿tú por cuánto vendes tu primogenitura? ¿Por cuánto vendemos la bendición de parte de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cuánta importancia le damos a la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Realmente este libro es un libro viviente o es un libro ya viejo pasado? Desgraciadamente, en muchas iglesias hay cristianos que no se mueven si no hay alguien que los está dirigiendo. Desgraciadamente hay cristianos que no hacen lo que Dios les ha llamado a hacer si no hay alguien que los está dirigiendo. Pero esta mañana Dios nos ha llamado a usted y a mí a ser hijos de Dios, a ser hijos de promesa y a ser conforme a la promesa de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios dice, pídeme y te daré naciones como heredad. Fíjense, pídanme y le daré naciones como heredad. Entonces, ¿qué pasa? Hay tantas sillas vacías, hermano. Es que no estamos creyendo a Dios. Es que no estamos creyendo en las promesas de Dios. O tal vez estamos ocupados en nuestros problemas. Y solamente tenemos tiempo para oír de Dios un domingo por la mañana. Y ya durante el resto de la semana no oímos de Dios, no sabemos qué hacer, solamente oramos un poquito, leemos la Biblia por masajear nuestra conciencia. Pero realmente no leemos la Biblia buscando qué es lo que Dios quiere hablarme hoy para mí. Y estás esperando a venir un domingo al culto para que se te predique la palabra. Y a veces la palabra dice, guau, qué palabra más mala, qué predicadores más malos hay si no me llegó la palabra. Hermano, es que tú tienes que venir a recibir lo que Dios quiere hablarte a ti para tu vida.
Yo tengo que venir dispuesto a recibir lo que Dios quiere hablarme para mi vida. Y Jacob fue un joven, fue un hombre que luchó de tal manera para obtener la bendición que se agarró a la rodilla de Dios, al pie de Dios, y dijo: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y dice la Biblia que estuvieron luchando toda la noche luchando Jacob con Dios. Usted se imagina luchando por Dios, por una promesa para usted. Y ya tuvo que decir el ángel, Dios mismo dijo: déjame ya que raya el día. Y dice: no, mientras que tú no me bendigas, yo no te voy a dejar que te vayas. Y dice que entonces, como señal, Dios le descoyuntó la cadera, ¿verdad? Le dejó cojo. Pero no importa, porque Jacob recibió la bendición de parte de Dios. Aleluya. Los fallos del pasado muchas veces vuelven a nuestra vida, ¿verdad? Los fallos, los recuerdos, las situaciones, es algo que constantemente pueden bombardear nuestra vida. La nostalgia que tantas veces se hace dueño de nuestra vida. Hermano, no debemos dejar que haya cosas del pasado que se opongan entre tú y Dios. Y la nostalgia muchas veces hace mucho daño en nuestra vida cuando es la nostalgia la que reina en nuestros corazones. Aleluya. Estamos en unos tiempos que dice la Biblia que estamos en los últimos tiempos, en los tiempos en el que el Señor viene, en los tiempos en los que muchos se enfriarán por causa del Evangelio, ¿verdad? En los tiempos en los que muchos serán engañados por falsos profetas, por falsos maestros, que predicarán conforme a sus obras, maestros que se van a dedicar a hacer grandes templos bonitos, para que la gente se sienta a gusto. Y desgraciadamente podemos ver cómo hay un conflicto que se levanta entre iglesia y iglesia, y cada iglesia quiere ser la mejor de las iglesias. Cada pastor quiere tener los mejores de los templos, quieren tener más gente que nadie, hermano, y solamente lo hacen por ego mismo, por un egoísmo que hay, que se viene de parte del infierno y que no tiene que ver nada con Dios. Jacob robó a su hermano la primogenitura. Y eso le llevó a que en toda su vida no pudiera encontrar estabilidad. Él no podía encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque él había robado lo que Dios no le había dado. Pero él fue más listo que su hermano. Y él se agarró y dijo: si hago que mi padre me bendiga, cogeré la primogenitura. Y su hermano vino un día cansado. Fíjese, hermano, lo importante es que estar alerta de lo que el diablo está hablando a nuestra vida muchas veces. Porque Esaú vino cansado ese día y su hermano preparó un rico plato de lentejas. Y le dijo: mira, yo te doy este plato de lentejas si tú me das a cambio tu primogenitura. Y Saúl no se lo pensó dos veces y dijo: vale. Y entre los dos engañaron al padre para obtener la bendición de la primogenitura. Y hermanos, nosotros muchas veces estamos cansados por las circunstancias, por las situaciones que la vida nos pone, porque hay muchas circunstancias que son muy difíciles, donde no podemos ver a Dios, donde parece que Dios nos ha dejado, donde parece que no estamos nada, solamente estamos nosotros. Y ahí es donde viene el enemigo, aprovechando para robarte la bendición de parte de Dios. Si está pasando por un desierto en esta mañana, si está pasando por una circunstancia que no comprende, si tal vez en tu vida necesitas la luz del Espíritu Santo,
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor dice, clama a mí. Y Jacob estaba cansado y Jacob clamó a Dios de tal forma que Dios lo tuvo que bendecir en esa noche. ¿Por qué? Porque él aprendió a creer y a obedecer en las promesas de parte de Dios. Aleluya. Mi pregunta es, ¿cuántos realmente cogemos las promesas de parte de Dios y las cogemos como propias, como dije antes? ¿De qué te vale ser rico si no sabes gastar tu dinero? ¿De qué te vale estar sano si no sabes cuidar tu sanidad? No sabes darle valor a la sanidad que Dios te ha traído. Y te quejas por un simple dolor de cabeza. En vez de darle gracias a Dios por todo lo demás que te ha hecho. Aleluya. El diablo viene atacando a la mente, viene atacando el corazón, viene atacando los sentimientos. Y cuando toca los sentimientos, toca el corazón, entonces ahí ya estamos perdidos. ¿Y saben por qué estamos perdidos? Porque dejamos de mirar a la cruz de Cristo. Y cuando un cristiano deja de mirar a la cruz de Cristo, deja de mirar aquello a lo que Dios ha hecho por tu vida, entonces tienes el peligro de poder ser desviado de la voluntad de Dios. El orgullo es otro de los mayores problemas que uno puede tener. Cuando somos orgullosos, no nos dejamos que Dios nos bendiga. ¿Saben por qué? Porque creemos muchas veces que sabemos hasta más que Dios. Yo he hablado con gente y dicen que saben demasiado, que no necesitan ser enseñados por nadie, nada más que por Dios. Y eso es mentira. Tú necesitas ser disciplinado, necesitas oír de Dios. Yo necesito venir a la iglesia, oír de Dios. Necesito inclinar mi rodilla para oír de Dios. Y muchas veces nos pasamos diciendo, dame, dame, dame. Oh, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Pero hay muchos momentos donde tú tienes que estar callado, donde yo necesito estar callado para oír de Dios, porque Dios sí que habla en esta mañana. Dios y sus ángeles sí son reales. Y si tú quieres ver un ángel, pídeselo a Dios y Dios te va a mostrar el ángel que hay al lado tuyo cuidándote. Los ángeles no es una fantasía, no es algo que la Biblia se haya inventado. El mundo espiritual es real en esta mañana y nuestra lucha, dice la Biblia, no es con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y mientras usted está escuchando aquí la palabra de Dios, su alma y su espíritu están luchando porque el Espíritu Santo deje que la palabra esta entre a su vida y entre a su corazón. Necesitamos tener compromiso con Dios. Yo necesito comprometerme cada día con Dios para hacer su voluntad, para ser su hijo. Y no solamente eso, necesito comprometerme para Dios, porque la demás gente puedan ver que yo soy hijo del rey, que yo soy príncipe. Ustedes se imaginan al rey comportándose como cualquier otra persona y yendo a un bar cualquiera, ¿verdad? Y yendo al Burger King como uno cualquiera. No, él tiene una enseñanza aparte. Desde que son niños, los reyes son tomados aparte y tienen maestros aparte, tienen maestras aparte de sus colegios y aprenden a hablar idiomas, aprenden lo que es la cortesía y aprenden un montón más de cosas que nosotros no aprendemos. Y nosotros como cristianos debemos aprender, debemos ser distintos a la demás gente que hay en la calle. Si nosotros somos iguales a los demás gente que hay en la calle, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que tú llevas una Biblia y vienes el domingo al culto y el otro va a la iglesia católica allí a adorar a un Dios muerto.
No hay diferencia entre los dos cristianos. Pero cuando tú dices, Señor, mi alma tiene sed de ti. Cuando tú dices, estoy cansado de mí. No quiero ser más como yo soy. Tiene que venir un punto en tu vida donde tú te hartes de ser como eres. Donde tú digas, Señor, no quiero ser más como soy. Señor, yo necesito que tú cambies mi vida. Señor, yo necesito creer en tus promesas. Porque muchas veces no las creemos, las conocemos, pero no las creemos. Y en este día no necesitamos que venga el ángel moviendo el agua para ser sanados, hermano, para que Dios se mueva. Dios vino, Jesús vino a morir en la cruz y ese agua se está moviendo continuamente para tener sanidad usted y yo en nuestras vidas. A Jacob, los fallos que él tuvo en el pasado lo ahogaban. Los fallos que él tuvo en el pasado le dejaban de ver la gloria de Dios, le impedían de que él pudiera reconocer a Dios como su Señor. Y mi pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que te está impidiendo a ti, mi hermano y mi hermana, el que puedas ver a Dios? ¿Qué es lo que te impide el que puedas coger la promesa de Dios? No le gusta al diablo este tema, ¿eh? Nosotros necesitamos ser príncipes. La Biblia dice que Dios cambió el nombre de Jacob, que Jacob antes se llamaba engañador y Dios le cambió su nombre a príncipe. Jacob tuvo que ser cambiado, tuvo que ser cambiado su nombre de engañador a príncipe. ¿Y saben por qué? Porque él luchó y creyó la promesa de Dios para él y para su vida. ¿Cuántas promesas, hermano, hermana, tienes tú de parte de Dios? Tal vez Dios te ha hablado a ti a solas, o tal vez en alguna profecía, con alguna palabra. Dios te habló un día, pero ves que no has hecho nada para que la promesa de Dios se cumpla. Es verdad que Dios se mueve en su plazo y Dios se mueve dentro de su voluntad en su tiempo. Pero también nosotros necesitamos andar conforme al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es ahora para tu vida, es ahora para mi vida. Hoy Dios quiere cambiar nuestra vida. Hoy Dios quiere cambiar nuestro nombre. Dios no quiere que seamos más engañadores. Dios no quiere más que seamos Jacob. Dios quiere que seamos llamados Israel, que seamos llamados príncipes, que seamos llamados hijos, que seamos llamadas hijas de Dios, porque vivimos conforme a la voluntad de Dios, porque vivimos conforme al propósito de Dios en nuestra vida. Digan un fuerte amén, aleluya. Otra cosa que yo quiero mirar en esta mañana es la autosuficiencia. Algo que nos hace daño a nosotros mismos y hace daño a la iglesia es la gente que se cree autosuficiente. Cuando nos creemos que somos autosuficientes con nosotros mismos, que no necesitamos a los demás. Mis problemas son mis problemas y no se los cuento a nadie, aleluya. Hermano, estás cayendo en una autosuficiencia y el diablo se creyó autosuficiente cuando se rebeló en contra de Dios. ¿Por qué no puedo ser yo igual que Dios? Y fue lanzado al lago de fuego, aleluya. Y hermano, hermana, en esta mañana, si tú y yo somos autosuficientes, ten en cuenta que te vas a ir al infierno, porque un autosuficiente no puede entrar en el reino de los cielos. Un orgulloso, una orgullosa no puede entrar en el reino de los cielos y se van a ir al infierno.
Y perdonen que sea así de serio en esta mañana, pero es que la palabra de Dios es seria. Es que la palabra de Dios no es un juego. Es que lo que Dios habla es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Así que si tú te crees autosuficiente, te crees que no necesitas a nadie, te crees que eres mejor que nadie, yo te aconsejo en esta mañana que te arrepientas y que le pidas perdón a Dios. Y que vengas de nuevo a la cruz de Cristo. Y que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y te limpie de toda maldad. Aleluya. Cuando una persona no cree que necesita a un pastor, no cree que necesita a los hermanos, cuando una persona cree que ya lo sabe todo. Hermano, yo llevo 39 años sirviendo al Señor y aún no lo sé todo de Dios. Cada día Dios viene sorprendiéndome a mi vida. En mis 39 años que llevo sirviendo al Señor, todavía el Señor viene sorprendiéndome. Y cada vez que leo la palabra de Dios, es como si la leyese muchos versículos por primera vez. Pero este versículo, Señor, estaba, si no lo había leído nunca. Y versículos y palabras que tal vez la tenemos ahí olvidadas en nuestra vida, la volvemos a leer y es como ríos de agua viva que llenan nuestra vida, ¿verdad? Y decimos, esto es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo me está refrescando. ¿Por qué? Porque Dios mismo está hablando en mi vida. La autosuficiencia nos aparta de la voluntad de Dios. La autosuficiencia es un pecado que debemos de quitar dentro de nuestro corazón. Hermano, hermana, tú necesitas abrir tu corazón, tú necesitas abrir tu vida. ¿Para qué? Para que pueda traer sanidad el Señor. ¿Para qué? Para que pueda ser corregido o corregida. ¿Para qué? Para que Dios pueda hablar y transformar nuestras vidas. Para que Dios pueda transformar nuestras familias. Jacob luchó y luchó de tal forma que obtuvo la bendición de Dios. A Jacob le costó. Y dice la Biblia que como señal le dejó cojo. ¿Verdad? Tal vez nos puede parecer injusto que encima que yo estoy luchando por obtener la bendición de Dios, ahora va Dios y me deja cojo. Y dice la Biblia que Dios le dejó así como señal de que había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. Que había visto a Dios y Dios no le mató. Porque dice la Biblia que no podemos ver a Dios. Nuestros ojos humanos no pueden ver a Dios. El día que nuestros ojos vean a Dios será cuando estemos delante de su presencia. No hay carne que pueda ver a Dios porque moriríamos en el instante. Y yo para terminar quiero ver en esta noche, en esta mañana, nuestra meta es ser bendecidos de parte de Dios. Nuestra meta es ser bendecidos de parte de Dios. Y yo te digo a ti en esta mañana que si quieres ser bendecido de parte de Dios, quieres ser bendecida de parte de Dios, vas a tener que luchar por las promesas de Dios y vas a tener que hacerlas reales en tu vida. Las promesas están aquí de parte de Dios. Solamente tenemos que creerlas y recibirlas y empezar a caminar conforme a esa promesa. Yo soy hijo de Dios y yo debo comportarme como un hijo de Dios. Debo caminar como un hijo de Dios. Yo debo ser distinto a la demás gente. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Y no importa que critiquen, no importa que nos hablen mal, no importa que la gente te vea distinto. Ojalá que nos vea distinto. Pero nosotros sabemos que somos hijos y hijas de Dios y que no somos de este mundo, sino que nuestro mundo, nuestra meta está en el reino de los cielos con el Señor. Aleluya. Nuestra meta no es alcanzar nada del mundo, nada material. ¿Saben por qué? Porque lo material se gasta. Y usted puede tener mucho dinero, pero el día que venga delante de la presencia de Dios, todo su dinero se va a quedar aquí.
y va a ir delante de la presencia de Dios tal y como vino al mundo. Todo por lo que usted ha luchado en esta vida, creyendo que era bueno, por toda la riqueza, por todas las posiciones, por creerte más que nadie. Ibas pisando a gente para ponerte arriba de otro. El día que venga el Señor buscando tu vida, se va a quedar aquí todo lo que tú tienes, todos tus títulos, todas tus propiedades se van a quedar aquí. Y de nada habrá valdrío todo lo que tú has luchado. Yo recuerdo a mis padres antes de morir ellos. Mi padre siempre quería estar ahorrando dinero. Y yo me enfadaba con ellos y les decía, vosotros necesitáis salir y hacer viajes y conocer tierra, conocer España, iros de aquí, iros allí, iros de vacaciones. Pero mi padre decía que no, que él con salir un día ya tenía bastante, que lo hacía para nosotros. Y yo le dije, ten en cuenta que el día que tú te mueras me voy a gastar tu dinero en vacaciones. Y hermanos, así fue. Yo cogí 10 millones de pesetas y me lo gasté en un coche nuevo, me lo gasté en vacaciones y a vivir la vida durante el tiempo que me duró. Y el pobre de mi padre, pobre infeliz, pensando que íbamos a estar cuidando esos dineros para toda la vida. Y fue delante de la presencia de Dios sin nada. Hermanos, cuando tú te encuentres delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que tienes que ofrecerle al Señor? ¿Qué es lo que tú tienes que ofrecerle al Señor? Necesitamos tener nuestras vidas a punto con Dios. Necesitamos tener nuestra vida lista para con Dios. Hermanos, el Señor viene. Y el Señor viene pronto. Estaba hablando anoche con un pastor de Nicaragua. Y yo le dije, ¿sabe, hermano? Lo único que yo te puedo decir es que no importa la denominación que seamos. Lo que sí importa es que Cristo viene y viene pronto. Y el hermano me dijo, amén, hermano, porque yo así lo creo. Y hay millones de cristianos que creemos que Cristo viene pronto y viene a rescatar a su iglesia. Pero simplemente decimos amén, pero no lo creemos. ¿Por qué? Porque salimos de aquí y somos los mismos que antes. Somos los mismos falsos, los mismos mentirosos. Somos los mismos que antes. Y Cristo viene, y viene de verdad, y viene de verdad. Y Él viene a buscar a una iglesia santa, a una iglesia viva. Él viene a buscar a una esposa con vestiduras blancas. Hermano, hermana, Jacob luchó por obtener la bendición de parte de Dios. Y usted y yo necesitamos luchar por obtener la bendición que viene de parte de Dios. Yo necesito de Dios cada día, hermano. Yo no sé tú, pero yo cada mañana digo, Señor, si tú no me ayudas, yo no me puedo levantar de esta cama. Señor, si tú no me ayudas, Señor, yo no puedo, yo no soy capaz de hacer una vida normal. Porque el diablo viene atacándome a mi estómago y me viene enseñándome lo débil que estoy, ¿sabe? Pero ahí viene el Espíritu Santo que me da fortaleza y me da fuerza para poder seguir adelante. Y Loli muchas veces me dice, no comas esto que te sienta mal. Y yo digo, pero el cuerpo hay que acostumbrarlo en el nombre de Jesús. Y a los 5 minutos estoy en el servicio. ¡Buah! Pero el cuerpo ya no se salió con la suya. Y necesitamos ir creyendo a Dios poco a poco. Necesitamos creer a Dios cada día en nuestras vidas. No ponernos límites. Si el enemigo lo que quiere en esta mañana es ponerte límites en tu vida. Es poner límites en tu vida para que tú no avances hacia adelante. Tú mírate a ti misma, a ti dentro. Y mira cuánto límite te pones a ti mismo. ¿Sabe? Esos límites no son de Dios. Dios nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para que andemos como hijos y como hijos de la promesa de Dios. En Isaías
40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestra meta es ser bendecidos en esta mañana. Nuestra meta es ser como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Te encuentras fatigado en esta mañana? ¿Te encuentras cansado? ¿Te encuentras cansada? ¿Te encuentras con luchas espirituales? Déjame decirte, Dios te ha hecho libre para poder coger las promesas de Dios y adueñarlas como tuyas propias. Si yo tengo las escrituras de mi casa, yo no dejo que nadie entre a mi casa. ¿Por qué? Porque es mi casa. Al igual que tú, tienes las promesas de Dios que son tus promesas. Y no debes de dejar que nadie te robe las promesas de Dios. No dejes que nadie te robe el creer a Dios por las promesas de Dios. Si Dios te ha dicho que te dará fuerza y levantarás alas como las águilas, tú créelo y empieza a volar en el nombre de Jesús. Si hay enfermedad en tu vida, si hay enfermedad alrededor tuya, tú tienes poder porque Dios te ha dado poder para orar y que los enfermos sean sanos. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que solamente la sombra de Pedro pasaba o de Pablo pasaba y eran sanos a la gente. ¿Por qué? Porque ellos tenían claras las promesas de Dios. Cuando tú oras, hermano, por alguien, ocurre algo. Porque si no ocurre algo, es que alguien está mal, o tú o la otra persona. Pero Dios necesita que seamos verdaderos testigos. Cuando uno se va de vacaciones, o se va a ir de vacaciones los días antes, está nervioso, ¿verdad? Preparando el equipaje, preparando todas las cosas, haciendo una lista para que no se olvide nada, pensando ahí voy a estar en la playa, voy a estar tumbado al sol, ahí tumbado toda la barriga que se me ponga gorda para que se me llene de sol, ¿verdad? Está uno nervioso. Pero yo no veo al cristiano nervioso haciendo su maleta porque no vamos con el Señor. Yo veo al cristiano viviendo vidas comunes, vidas sin sentido. Pero necesitamos empezar a hacer las maletas, hermano. Necesitamos empezar a agarrarnos de la fe. Necesitamos empezar a ser igual que Jacob, que se agarró del brazo, del pie de Dios y no lo dejó hasta que Dios no le bendijo. Y ya tuvo que decir, déjame porque raya el alba. Y dijo, no te dejo mientras que tú no me bendigas. Hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a dejar. Y dice la Biblia que Dios no tuvo más remedio que bendecirlo. Hermano, ¿tú has tenido esa oración en tu vida por una bendición de parte de Dios? Necesitamos creer que Dios existe. No solamente oírlo, sino creerlo de corazón. Necesitas sentir de Dios tú en tu corazón. ¿Cuánto tiempo hace que no sientes de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no sientes la presencia de Dios en tu vida? Yo te animo en esta mañana a que luche la buena batalla de la fe. Yo te animo en esta mañana a que pelees igual que peleó Jacob por obtener la bendición de parte de Dios. Hermanos, que seamos cristianos distintos. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga tu vecino, tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu hermana. Pero tú ten la convicción dentro de ti y que nadie te quite esa convicción. Y que en tu vida siempre esté Cristo viene, Cristo viene. Y que cuando vayamos a hacer algo que que sabemos nosotros de cierto que no le gusta a Dios, pueda venir el Espíritu Santo a nuestra vida diciendo, cuidado, que Cristo viene y te quedas. Y qué tristeza, hermano,
que por un poquito de pecado, por un poquito de carnaza, perdamos todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Que podamos ir a nuestra habitación y no esté nuestra mujer, no esté nuestro marido, no estén nuestros hijos. Ay, Padre Santo, no quiero pensarlo. Ay, el agua funcionando, hirviendo sola. Y sabiendo que lo que te espera, y Dios ahí va a retirar su espíritu de la tierra. Y vas a tener que creer por ti misma, o por ti mismo. Necesitamos aventar nuestras vidas. ¿Para qué? Para cuando Él venga, nosotros poder irnos con Él. Es verdad que tenemos carácter, es verdad que muchas veces sacamos todo nuestro genio, pero necesitamos decir, Señor, ayúdame a dominar esta carne que se revela en contra de tu voluntad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. De amor y de dominio propio. Esto quiere decir que tú tienes dominio sobre tu vida. Tú tienes dominio en esta mañana sobre circunstancias que vayan a pasar alrededor de tu vida. Tú tienes poder para cambiar el futuro de otras personas si creen en Dios. Hermano, des en cuenta lo que estoy diciendo. Tienen poder para cambiar tu futuro no solamente, sino también de aquellas personas que creen puedes cambiar el futuro. Y en vez de estar escrito en el libro de la muerte, poder estar escrito en el libro de la vida. Tú puedes cambiar cualquier circunstancia, que el diablo o que el ángel de la muerte venga a por una persona. Tú puedes orar por esa persona y puedes, Señor, sanarla en ese momento. Y cambiar su futuro y cambiar la perspectiva de su vida. ¿No has pensado nunca en esto? En el poder tan grande que tenemos dentro de nosotros para poder cambiar circunstancias, situaciones en nuestra vida y en la vida de los demás. Pero depende de ti y de mí que otros sean cambiados y que otras vidas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Si está frío en esta mañana, si tal vez dice, pastor, yo hace tiempo que no siento la presencia de Dios, yo hace tiempo que no siento ese anhelo dentro de mi vida, ¿sabe? Yo te aconsejo que cojas y te arrepientas y que le pidas, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, y dile, Señor, bendíceme, y hasta que Él no te bendiga, no dejes de decirle, Señor, bendíceme. Y cuando Dios te bendiga, vete y da testimonio. Mi esposa luego va a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en ella, en una sanidad, en un problema que creíamos que no lo queríamos creer como que era algo muy grave, pero realmente si hubiese sido así, hubiese sido algo muy grave, muy trágico. Pero luego ella lo contará, cómo Dios ha obrado el milagro y cómo Dios ha transformado, hermano. Nosotros podemos cambiar nuestro futuro. Mi futuro el año pasado era que hubiera estado muerto, pero Dios cambió mi futuro. En septiembre me dio un ictus, me volvió otra vez el diablo a traer zancadilla a mi vida. Hermano, pero Dios me volvió a decir, no he terminado todavía contigo. Y ese ictus duró 12 horas, se me fue, se pasó y todo quedó en un susto. ¿Saben por qué? Porque Dios cambió el curso de mi vida. Y Dios quiere cambiar también el curso de su vida. Solamente depende de usted y de mí que nuestras vidas cambien. ¿Cuántos quieren cambiar realmente en esta mañana? ¿Cuántos realmente dicen, yo quiero la bendición de Jacob para mi vida? Yo quiero tener el espíritu de Jacob, ese espíritu de lucha, ese espíritu de dominio por obtener la bendición de Dios. Yo quiero que le den un aplauso a Dios y vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos en esta mañana por tu presencia.
Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han venido aquí a oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo he hablado lo que tú me has dado, Señor. Ahora te toca a ti, Señor, trabajar en la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor. Ahora te toca a ti, Señor, trabajar, Dios. Ahora te toca a ti, Señor, yo he puesto la semilla y ahora te toca a ti hacerla crecer, Padre. Ponnos el espíritu de Jacob. Haznos luchadores, Señor. Haznos vencedores, Señor. Que no vivamos en un país de fantasía, sino que vivamos una realidad contigo, Señor. Que entendamos que somos más que vencedores en ti, Señor. Gracias te doy por mi vida, Señor, por la de mis hermanos. Gracias te doy por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga.